Gracias, igualmente, igual también, José, te escucho muy bien. Bueno, aprovechemos para saludar al público, ¿no? Buenas tardes para todos. Bueno, les saluda Clever Morante, ¿no? Coach ontológico. En esta oportunidad acompañado por mi colega José Rojas, coach de vida, ¿sí? El día de hoy queríamos tener una charla informal, que bueno, hoy día es va a ser nuestra primera presentación, ¿sí? Y queríamos conversar sobre el tema del el sufrimiento humano, ¿sí? Como una gran oportunidad de aprendizaje justamente para todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿quién no ha tenido alguna vez alguna experiencia de sufrimiento, ¿no? De dolor en nuestras vidas? Nos ha pasado en algún momento, ¿no? Más tarde o más temprano, pero el sufrimiento es algo nuestro, es algo propio del humano, ¿sí? Entonces, lo que nosotros con José hemos estado reflexionando es que podríamos aprovechar más de estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Muchas veces estas experiencias nos sumen en mucho dolor, nos paralizan, nos llenan de resentimiento, nos llenan de culpabilidad, mucho sentimiento de culpabilidad, como que nos quedamos atrapados en el pasado, ¿no? Y de pronto nos quedamos ahí, ¿no? Y no avanzamos, ¿no? Pero la vida sigue, ¿no? Entonces, lo que nosotros reflexionamos o queremos un poco facilitar con ustedes es la posibilidad que representa el sufrimiento como una de las principales fuentes de aprendizaje para mejorar, para ser mejores personas, ¿sí? Entonces, bueno, José, no sé, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo ves este tema del sufrimiento? Sí, sí, bueno, ya acabas de decir hace unos minutos algo muy interesante, ¿no? Acerca de que el aprendizaje que hay del dolor, porque o quién no ha sentido dolor alguna vez en su vida, ¿no? Quién no va a sentir dolor alguna vez en su vida? ¿Quién no va a experimentar en algún momento una mentira, una traición, aunque son más complicadas en estos tiempos, pero ¿quién no va a perder a un familiar, a un amigo querido? ¿Quién no va a padecer alguna de estas situaciones alguna vez en su vida, ¿no? Y en este momento que nos encontramos viviendo en el mundo esta pandemia, hay muchas personas que se han visto de cara frente al dolor y frente y al sufrimiento, ¿no? Pero tú has dicho algo sumamente importante, porque creo que el dolor es inherente a vivir, o sea, no hay manera, es como el día y la noche, o sea, si hay día tiene que haber noche, así como si hay amor, hay alegría, también tiene que haber sufrimiento, entonces tiene que haber sufrimiento y dolor, es parte de lo antagónico de esta vida, entonces Sí. el tema, creo yo, no sé, tú me corroborarás esto, Clever, según mi experiencia de la lectura que he hecho, lo que he podido ver en la práctica clínica, en las empresas, algunas personas tienen pocos argumentos para superar el dolor y ahí es donde viene el problema, ¿no? Porque nosotros tenemos recursos personales para superar el dolor. Por ejemplo, ¿no? Podemos pensar que el dolor trae una lección, una enseñanza después, y si yo encuentro esa lección y esa enseñanza, se puede decir que es un argumento para poder superar el dolor, pero hay muchas personas que no le dan un significado a la muerte o al dolor o a un sufrimiento o una traición, y eso puede generar pues una ancla para no avanzar. Yo te cuento así rapidito nomás algo que me pasó a mí en el 2000, esto me pasó a mí con una persona muy cercana. Esta persona me traicionó, me decepcionó, me engañó, me estafó de cierta manera y generó un problema muy psicológicamente muy cargado durante muchos años porque no fue rápido, o sea, eso duró como 2, 3 años, mientras que iba ahí tras de tratar de solucionar pacíficamente la situación, pero no se pudo. Y yo esos años que estuve en esa situación que generaba mucho dolor, tenía miedo porque tenía que ver con dinero. Este, después que pasó, pude entender, o sea, tuve que utilizar algunos recursos, conversar con personas también fue importante, conversar con personas que me quieren, que me estiman y contarles y escucharlos, ¿no? Abrir un poco más a la gente que tiene más experiencia y que me diga, no, tranquilo, esto te va a ayudar a ti, te va a enseñar esto, con esto vas a aprender a hacer así, así, así. Cuando ya comencé a encontrar el significado del por qué me había pasado lo que me había pasado, me comencé a sentir más tranquilo. Durante todo ese tiempo me sentí
o sea, fue una sensación muy fea, muy fea. Entonces, si yo no hubiera tenido esos recursos o no hubiera ido a conversar con estas personas que me dieron un poco de tranquilidad y significado a lo que me estaba pasando, probablemente yo no hubiera, o sea, todavía, de repente no hubiera, ni siquiera hubiera estado haciendo lo que hago ahora. O sea, porque hubiera vivido con, con esa cólera, con ese resentimiento, que probablemente cuáles hubieran sido las consecuencias, no lo sé, pero no sé, ¿tú qué opinas? A mí me pasó eso. Sí, no, a ver, es muy interesante eso que compartes, José, ¿no? Gracias por compartirlo. Como te ha pasado a ti, nos ha pasado el que menos ha tenido algún tipo de experiencia de ese tipo y nos ha paralizado. A ver, a algunas personas les habrá tomado más tiempo superar, a otras menos tiempo. Es propio de lo que tú me dices. Cada persona tiene sus propias habilidades, sus propios recursos. Algunos podrán salir más rápido, otros se tomarán más tiempo. Y eso es muy variable, ¿no? Pero lo que sí es importante acá resaltar de lo que tú estás compartiendo es, por ejemplo, esta posibilidad de poder aprender de la experiencia de otras personas. A ver, como hablamos hace un momento, todos hemos tenido experiencia de sufrimiento. Es más, si uno por ahí ha visto películas, documentales, ha escuchado historias, habrá escuchado de muchas historias de muchas personas de sufrimiento, de dolor, y a pesar de todo lo que vivieron, de esa experiencia sacaron algo positivo. Y esa experiencia de sufrimiento finalmente la revirtieron y la convirtieron en una experiencia que después les generó bienestar. Por ejemplo, compartiendo lo que les pasó, compartiéndolo con otras personas, ¿cierto? De repente alguna persona con alguna enfermedad abrió un centro de ayuda a otras personas. Entonces, finalmente de todo ese dolor se abrió la posibilidad de generar bienestar a otras personas que podrían de pronto como para que no caigan de pronto en lo mismo, por ejemplo, ¿no? Y en ese hacerlo también tú llenarte de bienestar. Entonces, muy importante es compartir lo que te está pasando con otras personas, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, todas las personas tienen algo que aportar desde su propia experiencia. Entonces, una forma, por ejemplo, de poder salir más rápido, si se quiere, es poder expresar lo que uno siente. O sea, no guardarte lo que te está pasando, sino expresarlo. Pero también es importante reconocer lo siguiente. Lo que nos ha generado sufrimiento, o la experiencia que hemos vivido, es algo que ya no lo podemos cambiar. Es algo que ya no se puede cambiar, ya está hecho. Entonces es muy importante aprender, ellos, cada uno en su momento, en su tiempo, aceptar que el pasado no lo podemos cambiar. El pasado no se puede cambiar, está hecho. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces podemos quedarnos en el resentimiento, ¿no es cierto? De decir de pronto, oye, pero si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro, pero ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Entonces, entramos como en un círculo vicioso. O sea, cuando entramos en el resentimiento, nos convertimos esclavos, de alguna forma. Esclavos de la experiencia que nos pasó, esclavos, si hay otras personas involucradas, nos convertimos en esclavos de esas personas, y así vivimos toda nuestra vida atados. O sea, no, imagínense, es como llevar un grillete, ¿no? Con una bola, esas bolas de acero pesada, lo vas arrastrando, y, no va, y vas caminando, o sea, en la vida vas caminando, pero mirando hacia atrás. O sea, ni siquiera te olvidaste del presente y del futuro. Entonces, es muy importante reconocer los beneficios, por ejemplo, de poder liberarte del resentimiento, de perdonar, por ejemplo, ¿no? Parece sencillo decirlo, es todo un proceso, pero es muy importante permitírtelo, porque el principal beneficiado vas a ser tú mismo. Tú eres el que se va a liberar. Vas a ser libre, vas a dejar de ser esclavo de eso que te ha pasado, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde una aceptación a lo que te está pasando, desde poder ver una forma de perdonar lo que pasó, de aceptar que es algo que no vas a poder cambiarlo. La aceptación te va a llevar a la paz. Y cuando tú estás en la paz, se abre el camino, ves la luz, o sea, se abren las posibilidades, comienzas a ver la vida de otra forma. Acá el desafío que tenemos es poder, o sea, el sufrimiento, ya lo hemos dicho, es parte de nosotros, pero a veces lo que nos pasa es que a veces llevamos más sufrimiento del que deberíamos llevar. Entonces la clave es, uno de los beneficios de poder aprender del sufrimiento es que al final vas a ser tú el principal beneficiado desde tu presente hacia tu futuro, porque la vida continúa, la vida no termina aquí. Y tenemos que aprender a convivir con el sufrimiento nos va a acompañar, es algo propio del humano y la clave creo también es aprender a convivir con el sufrimiento. Entonces necesitamos aceptación, necesitamos validarnos, respetarnos, no somos perfectos, nos podemos equivocar, ¿sí? Pero tener en cuenta que la vida continúa.
De repente tendremos hijos, tendremos amigos, tendremos otras personas que necesitan de nosotros. Entonces tenemos que continuar. Pero la clave es un enfoque positivo, ¿no? O sea, enfocarlo de algo positivo y de esa experiencia que tú viviste, poder extraer todo el aprendizaje, todo lo que te pueda servir para ser mejor persona. Porque esa es la clave, José, o sea, es ser mejor persona. O sea, ¿qué puedo aprender para ser una mejor persona de todo esto de acá? ¿Qué puedo hacer diferente, no? ¿Qué podría ser diferente hacia adelante de esto que me pasó? ¿Qué hacer diferente, no? Y en ese hacer diferente es que tú comienzas a cambiar, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ves esta parte, José? Y yo pienso que las crisis y los problemas de nuestra vida nos hacen grandes mientras nosotros decidamos que esas crisis o esos problemas nos traen una lección detrás. Si nosotros Claro, no decidimos que eso nos trae una lección detrás, nos podemos quedar colgados de por vida en el problema. claro, Y allí viene el problema, ahí viene realmente el verdadero problema, ¿no? El problema claro. no fue el problema fue que tú no le diste un significado a tu problema y te quedaste en el problema toda la vida. Yo creo que las personas necesitan, y esto viene desde casa, ¿no? O sea, desde casa uno debe comenzar a enseñarle a los niños que los problemas, las crisis, los conflictos son parte del desayuno, o sea, son parte del día a día. O sea, esto no, que puede haber, no puede tener una vida bonita, una vida feliz, pero nunca vas a evitar tener conflictos o problemas o crisis porque estos son parte del proceso de desarrollo y de crecimiento de una persona. Y yo creo que Claro. un niño debe aprender desde pequeñito a entender de que cualquier situación conflictiva que le toque vivir, como por ejemplo caerse de la bicicleta, o como por ejemplo jugar fulbito y que te golpees y que como dice, tu primer cabezazo o tu primer codazo que te dieron, entender que todas esas cosas son parte de la vida, ¿no? Hay mucha gente que ha decidido dejar de hacer cosas por pequeñas crisis o por pequeños problemas. Y eso se repite, ¿no? Como si fuera un ciclo hasta cuando ya somos adultos. Y es porque no hemos tenido los recursos suficientes para poder entender esos pequeños problemas. Y esto nos genera mucho dolor. Y lo curioso, Clever, es que muchas personas asocian el dolor con el dolor físico. O sea, cuando te das un golpe, te caes, te golpeas, te rompes un hueso, hay dolor físico. Pero el dolor que más duele, porque el dolor físico pasa, es momentáneo, pero el dolor que más duele es el dolor emocional, el que se queda. Y ese no hay manera de sobarlo, no hay manera de echarle cremas, no hay manera de vendarlo. La única manera de poder sacar o ir minimizando ese dolor es una de las cosas que has dicho tú, Clever, darle un significado, ¿no? Verbalizarlo, decirle a otra persona lo que te está pasando y encontrarle, como dices tú, el lado positivo al dolor, al sufrimiento que estás teniendo, porque si no le encuentras el significado y la enseñanza, te vas a quedar atrás, como dices tú, mirando hacia atrás y te vas a perder de todo lo que hay delante. Y eso sí sería muy peligroso para todos nosotros, ¿no? Sí, sí, definitivamente es algo que, o sea, a ver, no es sencillo, ¿no? Cada uno tiene su propia forma de ver la vida, su propia forma de ser. Entonces, es un desafío, ¿no? Para todos, definitivamente. Pero lo que es interesante, como lo estábamos conversando, es reconocer que ahí tenemos una gran fuente de aprendizaje. Eso tenemos que reconocerlo. Tenemos que aceptar, ahí hay bastantes aprendizajes. De pronto por el dolor, la calentura, como decimos del momento, lo que nos pasa no lo podemos ver. Pero el tiempo en estos casos es un buen aliado. Un tiempo, por supuesto, positivo, de decir, bueno, seguramente esto me va a doler un tiempo, pero va a pasar, ¿no? Entonces sí, está perfecto, tienes que vivir un duelo, un momento en el que tienes que asimilar lo que te ha sucedido. Pero tienes que pensar que ahí hay una fuente, es como que encuentras una laguna, una fuente de sabiduría que está ahí a tu disposición. Entonces muchas veces el dolor o el sufrimiento hace que simplemente cerremos la puerta, no quiero saber nada y te olvidas, ¿no? Pero tienes ahí la cadena, dejas todo y sigues viviendo tu vida como venga. Entonces no, permítete
entrar a esa laguna, entrar a ese espacio, hay bastante riqueza, hay muchos aprendizajes ahí que te van a servir para seguir avanzando, primero para poder eh, generarte, o sea, poder empoderarte, poder darte cuenta que en el presente tienes primero muchas cosas por qué seguir viviendo. Y desde ahí poder construir tu futuro, ¿no? Entonces, aprovechemos esa fuente que nos regala la vida, nos regala otras experiencias. Y por supuesto también aprovechemos las experiencias de otras personas. Muchas veces, José, caemos mucho en la crítica, mucho en el juzgar a otras personas, y no nos damos cuenta que cada persona tiene una experiencia de vida propia. ¿Cierto? Gente con la que trabajamos, con la que vivimos, gente que, con cualquier persona que nos encontramos, conocida, ahora en las redes que no se puede conocer con otras personas, todos tienen siempre algo que aportar. Y seguramente alguno tuvo su sufrimiento, y tú dices, oye, pero tú viviste esto de acá, ¿y cómo hiciste para superar esto? Ah, mira, me tomó tanto tiempo, pero yo logré hacer esto y lo otro. Entonces, ahí, por ejemplo, esa experiencia te está dando un aporte también. Es un aporte importante y dice, oye, mira cómo él pudo manejar esto de acá, ¿no? Entonces, de pronto es algo que te ha podido pasar a ti, o de repente pasa un tiempo y te pasa. Y vas a tener esa referencia y decir, oye, mira cómo él hizo para poder superar esa situación. O sea, es muy interesante, ¿no? Ahora, en esto que hablamos del sufrimiento, de poder aprender de él, es importante, por ejemplo, lo que hablabas tú, esto de poder de verbalizar un poco a través del perdón, y a veces es importante también, por ejemplo, miren, en el caso de la culpabilidad, todos de alguna forma nos hemos sentido culpables por algo. Entonces, eso es un juicio que tenemos nosotros muchas veces desde muy chicos, desde que hiciste algo y te castigaron y lo vas arrastrando por diferentes situaciones. Aprendamos a no vivir desde la culpabilidad. Vivir desde la culpabilidad, o sea, encima que has tenido el sufrimiento de la experiencia, si a eso le vas a agregar tu culpabilidad, estás sobrecargando tu dolor. O sea, ya le estás poniendo una cuota más, un peso más al dolor que ya estás viviendo. Entonces la culpabilidad no nos sirve, la culpabilidad nos ata más al pasado. Entonces tenemos que aprender a liberarnos de la culpabilidad. No somos perfectos, nos podemos equivocar. Seguramente si pasó algo y en algo fuimos contribuidos, bueno, perfecto. Asumamos la consecuencia de lo que hayamos podido hacer, por ejemplo. Pero no se acabó la vida ahí, ¿eh? ¿No? O sea, la vida no termina ahí. Entonces, es muy importante detectar eso, darnos cuenta de esas culpas. A veces cargamos culpas también innecesariamente, ¿no, José? Entonces, no sé, ¿cómo ves tú esta parte de acá? Sí, de todas maneras, la culpa es primo hermano del dolor, ¿no? Porque la culpa no te deja avanzar. Es como un ancla de un barco que está parado en el medio del océano y no te deja avanzar. Entonces, entender la causa de la culpa, la causa del origen, dónde es que nace esta culpa, ya es un paso para poder librarte de ella, ¿no? A veces es necesario inclusive hacer algo adicional para poder librarse uno de la culpa, pero la culpa es un ancla que no te deja avanzar y muchas personas viven su vida sintiendo este sentimiento feo que genera pues sufrimiento emocional y que obviamente nos lleva a sentir una vida con dolor, ¿no? Y hay Así. personas que ya se hicieron la idea de que eso es parte, o sea, yo no sé si en la historia antigua, en la época de los vikingos, en la época, era normal sentir ese tipo de situaciones, ¿no? Porque era una vida mucho más dura, ¿no? Una vida más cruda también, ¿no? Con poco significado de repente, o el significado era solamente, se reducía a ciertas cosas muy pequeñas, pero ahora hay muchas cosas como para darle significado. Hoy tenemos todo esto que está acá atrás, que son los libros, tenemos la internet, tenemos personas con las cuales podemos conversar, Sí, libros sí, para sí. leer, información para buscar, que nos puede ayudar a entender el significado de la culpa que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, yo creo que esto se debe enseñar desde muy pequeños, ¿no? Desde el colegio, desde casa, debemos aprender a lidiar con la culpa, a detectarla y a eliminarla, ¿no? Así es. Muchas veces la culpa no tiene fundamento, ¿no? Muchas veces la tomamos nomás, nos dijeron, no, tú eres culpable y tú lo compras, o sea, lo haces tuyo y realmente, o sea, ni siquiera hay evidencia, ni siquiera hay un fundamento de esa culpabilidad. Entonces, muchas veces cargamos con culpas que ni siquiera tienen fundamento, no existen en rigor, ¿no? Entonces, es muy importante, y yo resalto lo de la conversación con otras personas.
Yo creo que si a alguien, alguna persona, alguien de nuestro público por ahí tiene alguna experiencia que le incomoda, que le está generando una culpa, por supuesto conversar con alguna persona de confianza, alguien a que uno considere, ¿no?, una cierta autoridad o alguien que sea importante para él, permítanse esas conversaciones. Es bueno poder, a veces uno se queda encerrado en sus conversaciones privadas y a veces es más difícil salir. El conversar con otro te da la posibilidad de expresar y escuchar otra mirada. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque a propósito esto de poder escuchar otras miradas, el sufrimiento es uno de los grandes beneficios del sufrimiento. Las personas, muchas personas que han tenido mucho sufrimiento, son personas de que por lo que han vivido, y cuando lo enfocan como algo positivo, como una forma de seguir avanzando en la vida y ser más fuerte y decir, bueno, yo tengo que continuar mi vida hacia adelante, son personas que su escucha es muy poderosa, tienen una escucha muy amplia, tienen una capacidad de escucha muy, muy amplia, muy intensa, muy totalmente abierta. Entonces, por eso decimos, ¿no?, que las personas que han sufrido mucho, cuando escuchan tienen una mayor empatía, si se quiere. O sea, el sufrimiento te da la posibilidad de desarrollar empatía hacia otras personas. Y el silencio, ¿no? Ese silencio poderoso cuando tú escuchas a otra persona que te cuenta un dolor o un sufrimiento, ¿no? Entonces, el sufrimiento nos da muchos beneficios, muchos aportes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros debemos aprender, o permitirnos aprender del sufrimiento, ¿no? Y Además, yo creo que podríamos en otro momento también hablar del tema de la empatía, ¿no? Porque claro, yo creo que esto es algo que el mundo necesita, ¿no? El mundo ha dejado de ser un poco empático con los demás y todo el mundo está mirando mucho en el beneficio propio, en qué voy a ganar, en qué me vas a dar, y claro, nos estamos olvidando de mirar al otro lado, ¿no? Que el mundo se está desmoronando y seguimos pensando de esa manera, no nos está ayudando a crecer como sociedad y no nos está ayudando a utilizar nuestra profesión como debe ser, nuestras profesiones han sido creadas para el beneficio de la humanidad, para el beneficio del hombre, y no para para el beneficio único, ¿no? Entonces ahí a veces olvidamos un poco la razón de ser, el propósito del por qué hemos estudiado una carrera, el por qué hemos estudiado un oficio. Tenemos que aplicarlo a favor del mundo, ¿no? O sea, yo creo que la empatía es uno de los problemas más grandes que hoy tenemos en el universo, ¿no? En la población. sí, ahora, y mira, no, y por eso te digo, ¿no? O sea, del sufrimiento uno puede desarrollar muchas habilidades. Por eso, no sé si seguramente todos alguna vez hemos escuchado alguna experiencia de personas que han tenido, ¿no?, vidas de mucho sufrimiento, de mucho dolor, que después esa experiencia que han tenido la llevan por el mundo, ¿no? Viajan por el mundo compartiendo lo que les pasó y cómo hicieron para superar. Entonces es un regalo. Ellos te están regalando su experiencia y lo que les sirvió, lo que les funcionó para salir de esa experiencia. Entonces, la experiencia de otras personas también es otra fuente muy poderosa para poder aprender y para poder ser mejores personas, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de aprender del sufrimiento para ser mejores humanos, mejores personas, para, en vez de generar sufrimiento, generar bienestar. O sea, tú recibiste sufrimiento, bueno, yo lo voy a revertir y yo voy a generar bienestar a los demás. Y al hacer eso, tú también te estás generando bienestar para ti mismo. Entonces, de eso se trata. Se trata de vivir para generar bienestar. Y el sufrimiento también a nosotros nos muestra nuestra condición de ser aprendices, desde la humildad. O sea, ser humildes y decir, bueno, nunca vamos a dejar de aprender, ¿no? Porque a veces nos pasa, no, mira, a mí, bueno, esa persona, felizmente que a mí no me está pasando lo que le está pasando a esa persona, ¿no? Y tú sigues tu vida tranquilo, no. Te puede pasar también. Entonces es ser humildes y decir, o sea, declararnos aprendices, sin fecha de vencimiento, nunca vamos a dejar de ser aprendices, ¿no? Entonces eso nos va a permitir a nosotros poder aprender de otras experiencias, ¿no? Porque no sabemos lo que nos pueda pasar más adelante, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que nosotros estamos conversando ahora con José, de que nos aprovechemos más de esas experiencias. El sufrimiento es, por ejemplo, las pérdidas, ¿no? La pérdida de otras personas. En estos tiempos, por ejemplo, tan delicados, ¿no? Donde muchas personas han podido perder a algún conocido, algún familiar. Entonces, es triste, es muy triste, es muy doloroso, nos paraliza muchas veces, pero pensemos en lo siguiente, ¿no? Eh, yo creo que la mejor forma de honrar esas personas, que obviamente personas queridas, personas que muy cercanas a nosotros, la mejor forma de honrarlos es honrar la vida.
¿Qué es honrar la vida? Es seguir adelante, es ser protagonista de nuestras vidas, es ser mejores humanos, ¿eh? Servir mejor a las demás personas. Es el poder decir, bueno, yo sufrí, me pasó todo esto, pero yo de todo esto voy a sacar lo positivo y voy a darle le voy a dar nuevos valores a mis hijos, otras enseñanzas, a mis amigos, a mis compañeros, les voy a dar lo mejor que les pueda dar, les voy a tratar de facilitar bienestar. Entonces, esa es una forma de honrar a las personas que ya no están con nosotros, honrarlos con nuestras acciones, honrar con tu acción, con tu actuar en la vida. Entonces, pensemos también en eso, ¿no? Para las personas que de repente ya no cuentan con sus seres queridos, honrémoslo. Honrémoslo con nuestras acciones en el día a día. Está bien, vivamos nuestro duelo de dolor, de sufrimiento, como nos puede pasar a todos. Pero después la vida continúa. Entonces, honrémoslo. La vida sigue y la mejor forma es seguir adelante, es una forma de honrarlos a ellos, de mantenerlo, ¿no? Mantener su memoria viva, ¿no? Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? No quedarnos atrapados en la culpabilidad, no quedarnos en el resentimiento. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué no le pasa a otras personas? ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué la vida es tan injusta? La vida no tiene nada que ver en esto. La vida no Sí. tiene nada que ver, ¿no? Entonces, así es, José. Sí, No sé. y yo quiero terminar diciendo nomás de que, por ejemplo, ahora que tocas el tema la muerte tiene muchos significados y es un tema bien complejo, ¿no? Porque hay muchas culturas a lo largo de la antigüedad que celebraban la muerte más bien como un paso a otro mundo superior, ¿no? Yo creo que Así es. tenemos una concepción de la muerte muy fatalista, muy pobre, ¿no? O sea, no sé, hemos perdido ese toque de sabiduría que antes se tenía acerca de la muerte. Yo creo que se puede hablar mucho de eso, ¿no? Y cuando las personas entienden que la muerte no es el fin de todo, ¿no? Que hay algo más, o sea, no puede ser que uno muere y ahí se acabó todo, ¿no? Yo creo que hay algo mucho más, ¿no? Y nada, quiero terminar yo comentando una frase que a mí me gusta mucho, que dice, el dolor más intenso no es el dolor físico, sino el dolor que te roba la ilusión de vivir, ¿no? Ese dolor psicológico, ese dolor emocional es el dolor más peligroso y con el cual debemos trabajarlo, debemos gestionarlo. Entonces, hagamos poco lo que Clever nos comentaba de poder compartir con otras personas, cuando uno siente un dolor, hablarlo, buscar a personas que tengan más experiencia, no necesariamente profesionales en esto, sino a veces tenemos un tío, un abuelo, un amigo de más edad o una persona que nosotros identifiquemos con mucha experiencia, con mucha madurez emocional y hablemos con él, porque hablarlo nos va a ayudar mucho y escucharlos, qué es lo que ellos ven, cómo ellos lo interpretan, también nos puede ayudar a nosotros a aliviar ese dolor. Y lo otro es que el dolor no pasa de la noche a la mañana, o sea, no es que tomándote una pastilla va a desaparecer, hay que dejar que siga su proceso, ¿no? El dolor emocional sigue su proceso hasta que poco a poco va desvaneciéndose y uno va asumiendo, aceptando el dolor y siguiendo su vida para adelante como siempre, ¿no? Ujú. Así es, José, sí. Bueno, para ir cerrando también este espacio, agradeciéndole, por supuesto, todo nuestro público, este, es, es esto, ¿no? Ver el sufrimiento como una gran fuente de aprendizaje, ¿sí? Después, efectivamente, como lo está también compartiendo José y lo estamos mencionando en varios momentos, después de un tiempo necesario para poder dejar que el agua, es como que el agua está agitada, ¿no? Que las aguas se calmen, poder aprovechar lo que nos tiene para dar el sufrimiento. El sufrimiento es una gran fuente de aprendizaje y debemos aprovecharla más. Debemos aprovecharla más. De pronto algunas preguntas, ¿no? ¿Qué aprendizajes te puedes llevar de todo esto? De todo esto que te pasó, del sufrimiento que te está pasando. ¿Qué puedes llevar para tu vida para ser una mejor persona? Para convertir este sufrimiento en un general bienestar para más adelante, para otras personas, para ti y para otros seres humanos. Entonces, ¿y qué hacer diferente, no? ¿Qué harías diferente si son situaciones que te han pasado a ti o tú estás directamente involucrado o cosas que te han sucedido? Ok, pasó lo que pasó, listo, asumir las consecuencias de lo que haya sucedido, pero después plantearte, ¿no? ¿Qué hacer diferente en mi vida para continuar? ¿No? Permitirte
O sea, tomar el sufrimiento como una fuente de cambio también, como una fuente que te va a regalar un aprendizaje de vida que te va a permitir, si tú te lo permites, si tú lo puedes aprovechar en forma positiva, ¿sí? Ser otra persona, cambiar, cambiar para mejorar. Y para cerrar esta parte, recuerden que la mejor forma de honrar a las personas que ya no están con nosotros es con nuestras acciones, con nuestro seguir en la vida, seguir viviendo en el presente enfocados hacia el futuro, no vivir en el pasado. El pasado no existe, enfoquemos, digamos, el presente, que es el único momento donde podemos hacer las cosas. Ese sufrimiento que tú estás llevando en el día a día, lo vives en el presente, en el día a día, y el único espacio donde tú puedes hacer que eso se convierta de sufrimiento en algo de bienestar es el presente. No hay otro momento. Entonces, enfoquémonos en el presente y de ahí así enfocar hacia el futuro y seguir avanzando, construyendo en el día a día. Así que, bueno, eso es un poco lo que hemos compartido ahora con José. Son unas breves reflexiones, unos breves compartir ese aprendizaje, ¿no? Y la conversación, ¿no? Y la conversación como estamos teniendo ahora siempre es un buen recurso, a pesar de estos tiempos tan tecnológicos, tan digitales, de poder expresar lo que sentimos, ¿no? Y eso es un tema que a nosotros con José nos interesa mucho reflexionar, ¿no? Entonces tenemos esta posibilidad de compartir. Así que bueno, no sé si quieres agregar algo más. Gracias, Edgar. Gracias, hermano. Ahí voy contigo. Nos vemos, Clever. Nos Chao. vemos, gracias. Muy Chao, amable, chao. gracias. Vale.